Yo conozco a Carlos también desde hace varios años. Nos encontramos cuando estuvimos planeando una experiencia vacacional, como en el año 2016. Gracias a Carlos salió súper bien, eso fue maravilloso. Pero yo quiero destacar algo muy importante de las cosas que ha hecho Carlos, fue toda esa experiencia del colegio en la Abraham Lincoln en la primaria, que se hicieron unas experiencias muy lindas de educación STEM y lo tengo muy en mi memoria. Muchas gracias, Jairo. Bueno, voy a hacer una breve descripción de lo que ha hecho y le gusta mucho hacer a Carlos Ávila. Él es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, cuenta con más de 14 años de experiencia educativa en torno a las tecnologías de la información y las comunicaciones, robótica, automatización industrial, desarrollo de software y programación de microcontroladores. Fue director académico y operativo en Bogotá de Arucay, maestro de IT en el Buckingham School, jefe de área en el Colegio San Mateo Apóstol y el Colegio Abraham Lincoln, donde yo hago referencia a esa experiencia tan maravillosa. Y actualmente es integrador de medios en el Gimnasio Campestre y representante del grupo TEP, un grupo muy, muy bello que lleva varios años trabajando con el tema de la educación en tecnología. Es un apasionado por la educación STEM y también adelanta proyectos en emprendimiento y realiza consultorías a diferentes colegios del sector privado. Entonces, pues en este momento estamos en tus manos y atentos a todo lo que nos quieras contar. Muchísimas gracias, Jairo. Excelente presentación. Pues quiero comenzar con dos preguntas muy sencillas que me pueden ayudar a colaborar aquellos que nos ven. Veo que hay personas que se conectan de muchísimos lugares, hay personas conocidas y esta pregunta me gustaría que muy brevemente, también me ayudaran a contestarla en una palabra, en algo muy resumido, mis compañeros de mesa de trabajo. ¿Para qué creen que sirve la educación STEM? Muy brevemente, hay muchas cosas. Yo sé que puede ser una respuesta bastante extensa, bastante grande, pero podrían resumirla de pronto en una palabra. ¿Será que a lo mejor hay algo muy conciso con el cual yo pueda decir sirve para un verbo, tal vez, a lo mejor? ¿Qué dice Marcela? ¿Qué dice Jairo? ¿Qué dice Carlo? ¿Qué dice Oscar? Oscar, que estaba como callado por ahí abajo. ¿Lo subo o lo sube Gerardo? Eso. Pues yo puedo opinar de una. Opina. Breve. Breve tiene que ser en una palabra, Breve. tampoco. No, tampoco. Breve. Lo más breve es que puedas. Si no, muy breve es, buscamos con la educación STEM es tener un ciudadano crítico y que tenga ánimo de participar en la sociedad para la solución de problemas. Una cosa muy breve. Listo. Marce. ¿En serio me va a poner a hablar a mí? Pero muy breve, Marce, breve. Lo voy a intentar. Voy a dar lo mejor de mí. Corta. Bueno, la educación STEM sirve para generar comunidades que se transforman y transforman. Ok. Carlos. Yo creo que la educación STEAM ayuda a que los chicos aprendan a pensar en forma más compleja. Ok, miren, allá empezaron a responder. Integrar, transformar, construir, desarrollo de cultura. Muy bien, ok, listo. O sea, quiero dejar estas respuestas un poco sobre la mesa para darle inicio a lo que voy a hablar. Y esta otra, súper rápido. También, esta sí es una respuesta mucho más breve que espero de ustedes. ¿A ustedes les gustaría ser estudiante de un profesor como ustedes? O sea, piensen si ustedes pudieran viajar en el tiempo, algo así. ¿Ustedes les gustaría tener un profesor como ustedes, Marcela? Yo sí. De Jairo. hecho, me volví docente por eso. Sí. Para ser el tipo de profe contrario al que no quería. No sé si exactamente como yo, pero sí algo parecido. Sí, no, profe, no, yo sé que sí, profe. Es más, yo quisiera ser su estudiante. Carlos. Sí, me encantaría. Yo me divierto mucho con mis
alumnos y creo que ellos se divierten conmigo, así que sí, me hubiera gustado. Muy bien. Entonces, miren que hay la mayoría también, claro que sí. Y hay otros que pues también dudan, ¿no? Ok, también es válido. Pues precisamente hablando un poco de los propósitos y de este tema, digamos que la dinámica de estas presentaciones y de estos webinars a mí, por ejemplo, me deja muy limitado en muchas de las cosas que uno quisiera realmente hacer con respecto a la transmisión o al acompañamiento o al compartir experiencias. Porque si bien la interactividad es muy importante, creo que a veces nos limita en muchos sentidos el poder estar en contacto presencial con ustedes. Y la primera pregunta está orientada a una opinión personal y es que yo, si pudiera resumir el propósito o para qué es el tema de educación STEM, me iría a las raíces y a la prospección también de lo que hemos estado hablando esta semana y yo utilizaría una palabra que es cualificar. Es decir, que el enfoque no solamente nos ayuda y nos permite hacer todo lo que ustedes planteaban aquí de integrar, yo tengo aquí a la mano las respuestas, de transformar, de construir comunidades, sino que también cualifica ingenieros, cualifica científicos, cualifica de todo tipo de profesiones, independientemente, ojalá en mi caso personal, propendo para que mis estudiantes escojan y tengan una vocación en carreras STEM, pero si se van por otra línea de profundización disciplinar, cualifica a esas personas para entender cómo funciona el mundo. Y precisamente con esa intención es que yo creo que nace este enfoque y es precisamente con una intención de tener mano de obra mejor cualificada y ser más competentes para el desarrollo profesional y para la vida en particular. Entonces, creo mucho que en ese sentido, hacer este tipo de charlas a veces lo limita a uno y yo voy a compartirles una experiencia o a compartirles más o menos, emular un poco el proceso de cómo hago yo estos tipos de entrenamientos cuando trabajo con profesores. Actualmente, como mencionaba Jairo, soy integrador de medios y mi rol, que es una carrera que no existía hasta hace unos 10 años en Colombia. Mi rol actualmente es precisamente apoyar procesos de integración de tecnología a profesores. Entonces, he estado siempre como profesor curricular de primaria, bachillerato, director de grupo, jefe de área. Me ha tocado estar de frente en el campo de batalla, de combate, día a día con estudiantes y ver todo tipo de situaciones increíbles e inverosímiles en aula. Y ahorita que estoy trabajando con profesores, pues precisamente me toca ser profesor de profesores y ver otras dinámicas porque son una audiencia, somos una audiencia bastante particular y bastante difícil. Y cada vez que nos traen a colación precisamente estas particularidades de capacitaciones, cuando le traen a uno a los colegios, no sé si a ustedes les ha pasado que les traen una charla, no sé qué, y obviamente uno está todo el tiempo con la mente en otro lado. Entonces, digamos que son charlas así como aburridas y yo me imagino, cada vez que me traen una charla, me imagino así con esta cara así de qué jartera, yo tengo que calificar y tengo que ahorita pasar notas y tengo que hacer dirección de grupo que le voy a responder a los papás y no sé qué. Y hasta cuando cambia la dinámica del orador y cuando se vuelve más dinámica el sentido de lo que está haciendo, es cuando realmente empieza a capturar mi atención y se vuelve relevante la información que me está transmitiendo. Entonces, algo similar pasa en la educación STEM que permite romper un poco el esquema y obviamente hay unas particularidades que les quiero compartir de la modalidad que estamos viviendo que es online, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la educación STEAM? En línea. Entonces vamos a hablar de las dos vertientes de forma simultánea porque para mí es indispensable la presencialidad. Creo que es incalculable el valor que esto tiene y no considero que la educación virtual sea completamente un modelo válido para la formación en la vida de cualquier cosa. Yo no me montaré en un avión de un piloto que solamente ha jugado Flight Simulator y ha hecho solamente procesos de emulación y que su primer vuelo va a ser conmigo, no me pondría en las manos de un odontólogo que solamente estuvo en laboratorios virtuales.
creo que la práctica es supremamente importante. Y obviamente lo que hace la virtualidad es potenciar también habilidades, pero no considero que las pueda cubrir completamente. Entonces, creo que es un complemento que hay que balancear. Entonces, en ese sentido, antes de empezar, creo que es súper importante dar un par de consejos que como profesor puedo tener en cuenta al momento de empezar a desplegar un enfoque STEM en mi institución. Entonces, estoy hablando de que esto que voy a mostrarles a continuación está orientado a un entorno formal, lo que hablaba Carlos al comienzo del tema de inmersión. Esta es una inmersión en la que la intención es que sea completamente transdisciplinar por medio de lo que hablaba Marcela, un proceso. Esto es un proceso antes de llegar al nirvana de lo que queremos con educación STEM. Y es primero la planificación de una experiencia. Tacho clase, porque digamos que cuando lo puse, uno vuelve al tema anterior y realmente cuando yo estoy planificando una experiencia, ya me imagino algo completamente distinto en donde yo tengo que ser cuidadoso de muchos detalles para que los estudiantes y los que participan de esa experiencia y consumen lo que yo les estoy ofreciendo sean los protagonistas, sean partícipes, y eso me involucra varios aspectos. El primero, el obligatorio, el pedagógico, porque si estoy en un entorno formal e institucional, pues tengo que involucrar esa planeación acorde al modelo pedagógico que maneja cada comunidad y la hace única, y personalizar también esa experiencia con la metodología que voy a emplear. Entonces hemos sido muy enfáticos a lo largo de esta semana que el enfoque STEM no es una metodología. Entonces, por favor, empresas que nos escuchan, promotores, por favor, STEM no es una metodología. Sí, hay muchas metodologías que se pueden utilizar dentro del enfoque STEM. Entonces, eso es una enseñanza que queremos que esta semana, por favor, quede. Lo segundo es el tema de materiales. Obviamente todas las prácticas y todo lo que busca muchísimo del material que se desarrolla con la experiencia, con el enfoque STEM, usa materiales. Debemos tener en cuenta que son seguros de utilizar de acuerdo a las edades. Entonces, hay cosas que uno paga de novato cuando está empezando en educación con las pistolas de silicona, por ejemplo, en edades muy tempranas y que fácilmente se vuelven en un riesgo y uno se podría evitar un montón de problemas si alguien le hubiera uno advertido que no tiene que utilizar pistolas de silicona con niños de segundo, de primero, y fáciles de manipular también. Entonces, elementos que sean de formación y de transformación sencilla, que sean fáciles de conseguir, es otro aspecto importante, que sean económicos, sobre todo ahorita en la virtualidad, estos aspectos son esenciales, cosas que en la virtualidad sean cosas que se encuentran en el hogar o en el dado caso en la papelería más cercana que el papá en una ida al mercado pueda conseguir sin ningún problema. Entonces, es súper importante. Y el último que quería poner ahí es amigables con el medio ambiente, porque creo que la educación STEM tiene una responsabilidad impresionante con ese tema, y creo que muchas veces caemos en la irresponsabilidad de malgastar recursos, de malgastar material, de comprar más material del necesario, de que como el enfoque está incluido el tema de equivocarse, de mejorar, de prototipar, de hacer iteraciones, fácilmente caemos en el desperdicio de materiales. Y hay una experiencia aparte de lo que contaba precisamente Jairo, es que en el Abraham Lincoln tenían una política fabulosa sobre el uso del icopor. Sé que nos escuchan de varios países y el icopor es el poliestireno expandido. En Argentina no sé cómo lo llamen, aquí lo llamamos icopor. Teníamos una regla de no uso de icopor y se puede reemplazar con muchas otras cosas que pueden suplirlo. Entonces creo que hay una responsabilidad ahí con la gestión de materiales en términos de seguridad, de economía, de manipulación. Hay que pensar muy bien qué voy a hacer para poder desplegar los materiales más idóneos para el trabajo. Las áreas de trabajo. Ahorita en el tema de cuarentenas es importante entonces que si yo estoy colocando a mis estudiantes a hacer algo en casa, los puntos de energía, las mesas de trabajo, orientarlo mucho a la organización y que estén despejados y que obviamente existan accesos a las zonas de aseo donde me pueda lavar las manos si me ensucié, en donde tengan también acceso a elementos de seguridad si es que voy a realizar alguna labor, ¿cierto? Entonces, si tengo esto bajo un contexto escolar en donde yo tengo acceso a un makerspace o a un aula maker o un laboratorio STEM, ahorita tiene muchos nombres estos espacios,
hay que tener en cuenta obviamente los elementos de seguridad. Entonces, esas recomendaciones a veces las damos por sentado y omitimos el uso de gafas o de batas y después ocurren también accidentes que se pueden evitar. Entonces, es muy importante tener consideraciones de seguridad en áreas de trabajo, tanto en lo virtual como en lo presencial. Y por último, la metodología. Vamos a hablar ahorita de algunas metodologías y se escoge de acuerdo a los principios y a la comunidad y a la que mejor pueda funcionar para el desarrollo del trabajo. Obviamente la mayoría estamos amantes de los procesos y del ciclo del diseño, ahorita entramos a eso, y después de escoger esa metodología es importante documentar, es importante también dentro de la formalidad académica llevar una bitácora para el último paso que casi no se socializa, no se habla, y es el tema de compartir, ¿sí? Una vez que los estudiantes y todos participan de una construcción, un desarrollo de un reto, de un proyecto o la solución de un problema, compartir es un paso esencial porque les permite a ellos obtener un feedback de parte de terceros y les permite a ellos también mostrar y tener ese galardón interno y personal de que he logrado algo con mis méritos y lo estoy mostrando porque esto lo hice yo. Es súper importante ese aspecto. Entonces, para mencionarles y mostrarles algo que les estaba hablando Jairo, pues quiero mostrarles un video que de pronto mis compañeros ya han visto, pero tiene unas modificaciones muy importantes. Espérate, no. ¿Con cuál detienen el tiempo? Con este. 2 y a las 3. ¿Les o no? Mire qué pro. 3, 2, 1. Para que las plantas lo absorban y puedan tomar agua. Entonces, lo que quede en el tanque, la presión del agua se baja por la manguera. La idea es que le caigan las plantas de afuera y que no se ahoguen las plantas. And push the water. Push the water and that go to the big bottle. Okay, thank you so much. Cinco, 4.
Entonces, quería mostrarles eso porque hace parte de no solamente la construcción de armar un equipo de trabajo desde una voluntad o la unión de voluntades, como no lo hemos hablado también esta semana, sino que también la cultura de la ingeniería trae consigo precisamente un factor diferencial dentro de todos los diferentes despliegues de enfoques educativos que pueden haber ocurrido en la última década, como algo que precisamente en la escuela no se hablaba. Podíamos estar discutiendo con los participantes del chat precisamente que pues la forma en la que se desarrollan habilidades técnicas data pues desde la fundación misma del concepto de escuela, pero lo que es el tema de hablar sobre habilidades de ingeniería y cómo precisamente los procesos de ingeniería permiten integrar la solución de problemas a otras áreas de conocimiento y hacer una construcción de un prototipo o la solución de un problema algo transversal, utilizando precisamente la ingeniería como un puente, un canal, un medio para lograrlo, es una de las características importantes frente al enfoque de educación STEM. Entonces, creo yo que allí cabe mencionar que, como lo menciona Jairo, es una sombrilla y el enfoque STEM no solamente trabaja ese pensamiento convergente, sistémico, lógico, exacto, sino que también desde el pensamiento divergente, el proceso creativo de pensar cómo puedo solucionar un problema es clave en todo esto. Hay un artículo muy interesante para leer y es La naturaleza y creación de las organizaciones caórdicas por Dick Hook, en el cual precisamente plantea cómo la armonía de esos dos conceptos tan diferentes del caos y el orden logra precisamente entender la solución de un problema o crear una cultura organizacional que pueda ser funcionalmente creativa. Y esto lo remito precisamente al video que ustedes vieron. Afortunadamente, en el contexto en el que yo estaba, tuve la fortuna de que mis coordinadores, de que las personas que estaban acompañándome en este proceso, me permitían jugar mucho con ese caos. Y creo que el caos es importante en el aula porque en medio del caos, es un caos que uno, cuando recibía, por ejemplo, visitas de clase, que es algo muy frecuente que nos pasa en nuestra práctica docente, en las visitas de clase, cuando hay caos, muchas veces es mal visto, porque se ve como desorden. Pero cuando se entraban a detener ese tipo de caos, encontraban que eran un montón de niños y jóvenes gritando porque se estaban organizando para cumplir alguna labor, porque estaban construyendo algo, porque estaban desarrollando algo. Y entonces el caos cobra un sentido porque están en medio de un proceso creativo que se está transformando en algo tangible y algo lógico. Entonces creo que es muy importante que cada vez más los directivos entiendan que este componente de caos y una organización caótica es inherente al desarrollo de un enfoque STEM. Es decir, tienen que darse el chance de entender que se equivocan, de que se reitera, de que se construye para llegar a procesos que tengan lógica, que sean coherentes y que, como lo mencionaban, no solamente el error se da porque se puede equivocar y entonces ya pierdo el rigor de una asignatura, no, sino que es que por medio de ese pensamiento divergente y de ese caos, yo voy iterando en un diseño hasta encontrar precisamente cuáles son esas fórmulas exactas que me permiten a mí tener un producto útil, funcional, óptimo y tener un concepto de algo muy importante en ingeniería que se llama la eficiencia. ¿Cómo soy yo eficiente solucionando un problema? Porque tampoco hablamos de que el enfoque entonces admite todo tipo de errores y todo es válido. No, precisamente hay una parte esencial que son las mejoras. El hecho de que tú construyas y me presentes otra vez lo mismo, entonces es porque te quedaste en el mismo error. No, tiene que haber por lo menos nuevos errores y nuevas formas de equivocarme, pero tiene que haber una evolución, tiene que haber un crecimiento, un cambio. No se puede quedar solamente en ese aspecto. Entonces, esto nos lleva a una serie de habilidades que hemos venido trabajando y aquí hago mención también a Lucio Alejandro Chávez, que por ahí lo vi en el chat, ahí salió en el video y ha sido compañero indispensable en todo este proceso que hemos estado trabajando desde hace varios años y es el tema de pensarnos cuáles son esas habilidades que un ingeniero realiza en su labor para solucionar problemas y están muy relacionadas con las matemáticas y con sobre todo el pensamiento sistémico dentro de lo que engloba un pensamiento convergente. Es el modelar esos sistemas, identificar las variables de un sistema, analizar cuál es la interacción que tienen esas variables de un sistema, predecir y poder saber qué va a pasar con ese sistema para poder hacer algunas optimizaciones y mejoras y así conectar conocimientos de diferentes fuentes
de diferentes disciplinas que me permitan a llegar a una solución eficiente. Estas son algunas de esas habilidades que podemos encontrar. Para lograrlo existen diferentes métodos y aquí es donde volvemos a reiterar. El enfoque puede tener diferentes metodologías. Aquí menciono solamente unas 3 dentro de varias porque también está el tema de pedagogías activas donde entra precisamente ahorita algo que les voy a mencionar sobre el aprendizaje basado en retos, problemas y proyectos. Y es que, por ejemplo, una cosa es el diseño de ingeniería, el proceso de diseño de ingeniería que lo conozco yo más, es como el ciclo del diseño, mi referencia es el ciclo del diseño. Está el pensamiento de diseño y también está el Agency by Design, que es parte del proyecto cero de la Universidad de Harvard asociado a un enfoque de empoderamiento maker que también ayuda precisamente a eso. Entonces, escoger la metodología es esencial, pero lo importante es respetarla. Porque yo tengo una metodología y no porque tengo una metodología, entonces no la voy a llevar a cabo con rigor en el aula, sino que digo que la tengo, pero pues no la ejecuto. La idea es entonces enseñarles y ser explícito con los estudiantes a respetar los pasos, no que yo le entregue los materiales y él de una vez arrancó a armar y a construir. No, hay un proceso de planeación, ¿sí? Entonces, bueno, el error estuvo que le soltó los materiales antes, pero me refiero a respetar esos pasos, ya voy terminando, a respetar esos pasos precisamente de una metodología. La diferencia, por ejemplo, yo me he acercado mucho a la del ciclo del diseño y al design thinking con un enfoque de emprendimiento muy distinto. Entonces, por ejemplo, en el Lincoln hay una feria de emprendimiento que se llama FEMCAL y obviamente se pensaba primero en el consumidor como un cliente. Entonces, en el design thinking, el primer paso es empatizar y ese empatizar es pensar en las necesidades del cliente. Por ahí no arranca el ciclo del diseño. El ciclo del diseño puede arrancar con una pregunta para solucionar un problema. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre pensar un producto como algo consumible que va a ir al mercado y cómo yo voy a vender esa idea, voy a segmentar el mercado y muchas otras cosas a nivel comercial. Entonces, por eso el design thinking se habla mucho en emprendimiento e innovación, a diferencia de pronto del ciclo del diseño que se habla más en solución de problemas de ingeniería. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, cuando nos vamos por el ciclo del diseño. En el ciclo del diseño hay muchas vertientes y hay muchas variantes desde los diferentes pasos. Engineering is Elementary es una plataforma curricular que vende también sus currículos a escuelas. Tiene un modelo de 5 pasos. El de la NASA tiene 6. El de Teach Engineering tiene 7. El del IB tiene 16 dentro de 4 aspectos fundamentales. Entonces, el nivel de profundidad yo se lo doy, pero obviamente debo tener en cuenta cuál es el aspecto que más voy a utilizar y en cuáles voy a adaptarme yo a mi entorno escolar. Yo, por ejemplo, utilizo más que es donde precisamente no se exime el tema, para mí, el tema de testear, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto paso, para mí el primero es preguntar. El sexto paso, el de testear, es supremamente importante porque entonces yo pongo a prueba lo que construí. Entonces, basado en eso, ese se omite en otros modelos y para mí es esencial. Y aquí en este modelo se incluye la investigación del problema. Entonces, los 3 primeros para mí son parte esencial de un proceso de indagación, de arrancar de una muy buena pregunta que voy a empezar a solucionar para indagar sobre ese problema y para imaginar posibles soluciones. Esos 3 primeros están perfectos para un tema de indagación que me va a llevar a mí a una planificación, a crear, probar, mejorar y empezar a hacer iteraciones. Generalmente no se hacen demasiadas iteraciones en la escuela, no se llegan a 3, 4, 5 iteraciones, que sería ideal en procesos donde hay más experticia. Se llega a 1, 2 iteraciones sobre un proceso de estos de una forma juiciosa, dependiendo del esquema. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay una progresión. Esto se acopla a diferentes modelos de enseñanza desde educación preescolar hasta grado 11. Para mí es súper importante entender que dentro de esta cultura de ingeniería estamos hablando también de entender un poco sistemas de control. Y aquí se ve como un poco compleja la cosa porque este es como mi nirvana que en estudiantes de grado 11, ojalá en los más grandes uno lograra hacer que ellos entendieran cuál es la importancia de ese cálculo integral, de ese cálculo derivativo que ellos están viendo en sus últimos grados con el mundo real. Cómo es que las variables tienen una inercia, cómo es que puedo interpretar un sistema y poder adaptarlo precisamente en ese lenguaje matemático para crear un sistema de control. Por ejemplo, ahorita están muy ya interiorizados el tema de las curvas con todo esto de la pandemia. Precisamente entendemos ahora que
hay un sistema y el sistema tiene una inercia. La inercia y las variables que estamos identificando es el tema del número de contagios, el número de muertes, el número de recuperados, y todos ellos tienen una interpretación gráfica en un eje coordenado que me permite a mí también entender que eso es un sistema que puede estar amortiguado, subamortiguado, es decir, que tanto se repiten las curvas, ¿cierto? La estabilidad cuando ocurre algo como esto, y es precisamente jugar con las variables. Por ejemplo, cuando usted se va a bañar y tiene la llave del agua fría y la llave del agua caliente, usted no tiene la temperatura ideal de primer instante, usted empieza a jugar con las dos variables hasta encontrar la temperatura ideal, que en ingeniería se llama un set point. Entonces, eso hace que necesitemos obligatoriamente construir el concepto de un aprendizaje escalable. El aprendizaje escalable es un concepto propio en el cual lo que yo he hecho es utilizar estas tres metodologías de forma diferente. El aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. A diferencia de Carlos, que alguna vez hablamos, él los mete en un solo conjunto, yo los he separado porque igual todos tienen en común que están centrados en el estudiante, hay trabajo cooperativo, motivación, preguntas orientadoras, hay unas fases que desarrollan habilidades de comunicación, creatividad, etcétera, pero yo creo que hay diferentes niveles de complejidad que están asociados a esto que es esencial para todos los profesores que tenemos que tener en cuenta, y es precisamente los niveles de pensamiento frente a una taxonomía de Bloom. Entonces, desde la más sencilla y las más blandas hasta las más complejas de creación requieren un proceso, y ese proceso yo lo llevo a cabo con mis profesores en nuestros entrenamientos, en entender los modelos de arquitectura en el trabajo por retos, por proyectos y por problemas. Entonces, en la base de esta pirámide, yo tengo, por ejemplo, el aprendizaje basado en retos, que es una arquitectura cerrada. Esos retos son el paso a paso de la construcción de algo que me va a gustar, un juguete, de algo que es funcional, y yo ya tengo delimitado cuál es el tiempo que me va a tomar construir ese proyecto, ese reto con los estudiantes, cuáles son los recursos que voy a utilizar con los estudiantes, en cuántas clases lo hago o si lo hago en una sola clase. Es el nivel más básico y es esencial. Ahí, por ejemplo, se coarta muchísimo, tiene unas desventajas, pero yo creo que es un proceso necesario, en el cual el tema del error, en el cual el tema de hacer iteraciones se coarta y se limita un poco. Lo mismo los procesos creativos. Pero a medida que yo voy escalando y voy desarrollando habilidades, yo ya puedo trabajar en proyectos un poco más complejos, en donde puedo entender un poco más preguntas de cómo, por ejemplo, utilizo ciertas herramientas para que mi proyecto pueda tener otras posibles salidas y otras posibles soluciones. Es decir, yo tengo unos materiales, tengo un tiempo, pero mis resultados pueden ser distintos. Hasta llegar a la punta de la pirámide, donde hay una arquitectura completamente abierta, yo planteo un problema y los estudiantes, con la experiencia que ya tienen, precisamente el andamiaje les permite llegar a una solución de un problema porque manejan herramientas, porque tienen experiencia solucionando problemas, etcétera. Pueden dar cuenta de cómo lo abordarían. Pero obvio, esa arquitectura abierta resulta ser un sistema más complejo de manejar en tiempos, en materiales por parte de un profesor. Por eso es que los proyectos de arquitectura cerrada pues son más apetecidos. Entonces, un ejemplo de un reto de arquitectura cerrada es este. Es un taller con el que yo hago precisamente porque al entrenar profesores tengo una limitante de tiempo, tengo una limitante de materiales, y es construir un rascacielos. Les doy a ellos unas fichas bibliográficas, les doy una base, les doy un tiempo y les digo que tienen que construir el rascacielos con mejor eficiencia. Ojo con esto, no les estoy diciendo el que más alto llegue, no. Les estoy poniendo en pantalla esta fórmula, que la eficiencia es igual a la altura por el tiempo menos el costo. Y esto es una construcción propia que ha trabajado Lucio, y lo traigo a mención porque con Lucio fue que sacamos esta práctica. Y es que precisamente ellos tienen que pensarse cuál es la relación que tiene la altura, el tiempo y el costo al solucionar la construcción de ese problema, y eso les va a determinar la eficiencia de su diseño. Y aquí hacemos el ciclo del diseño. Todos van a llegar a una torre con diferentes construcciones, pero es un proyecto cerrado y es un reto específico. Ahora bien, otro ejemplo es un proyecto, por ejemplo, los que están en la página de Hacking STEM con Microsoft, hay proyectos buenísimos que se pueden adaptar al aula. Este fue uno que hicimos en el gimnasio campestre con el departamento de ciencias, que estaban hablando sobre los temas de biofísica y estaban analizando cuál es el impacto de ciertas actividades físicas en las manos. Entonces utilizamos este proyecto, lo adaptamos con Arduino, y a medida de que ellos hacían diferentes actividades como tenis, baloncesto, golf, tocar trompeta, etcétera, ellos analizaban qué pasaba entonces con unas variables que les dio la profesora,
frente al impacto que pueden tener las articulaciones o la mano en el desarrollo físico y el desarrollo de salud con respecto a esas actividades. Entonces utilizamos eso como un proyecto de clase que nos tomó varias clases desarrollarlo. Y por último, este es un ejemplo de un proyecto de un aprendizaje basado en un problema. Y esto fue una arquitectura mucho más difícil que me tomó y no podía hacer solo, sino que la hice en conjunto con compañeros de otras asignaturas. Era un modelo de superposición como el doctor Roger Bybee plantea en diferentes enfoques curriculares, y es que este es, por ejemplo, cómo aprovechar el agua lluvia que cae en un colegio. Entonces, bajo esta pregunta, los estudiantes plantearon muchas diferentes soluciones. ¿Cómo iba a saber yo qué materiales íbamos a necesitar? Nada, me tocó apoyarme en procesos en la casa para que ellos plantearan sus posibles soluciones en la casa, apoyarme con papás, apoyarme con los profesores para poder tener más horas de clase, porque mi hora de clase, pues obviamente no aguantaba todo ese voltaje. Entonces me apoyé con otros profesores para que ellos se repartieran las fases de indagación. En mi clase hacíamos prototipado, en mi clase hacíamos mejoras, en la clase de matemáticas hacían todo lo de pruebas, mediciones, hacían las respectivas mejoras internas a nivel teórico. Entonces nos conformamos un equipo para tener un proceso secuencial y poder llegar a este tipo de soluciones, pero obviamente todo eso requirió un andamiaje mucho más complejo. Ahora bien, ya para terminar, la idea es dejarlos a ustedes con recursos que pueden ser útiles para esta época de pandemia. Por ejemplo, algunos ya los mencionaba Carlos, el reto del cartón es supremamente inspirador. No dejen de consultar el reto del cartón, que precisamente cuenta la historia de Kane y cómo Kane precisamente monta con ayuda de un periodista toda una cultura alrededor de la creación de juegos con cartón. Uno que me encanta es el doctor Arvind Gupta, que tiene una página, ustedes googlean Toy from Trash y encuentran recursos hechos precisamente con material supremamente económico, y hay un montón de proyectos cerrados para hacer experimentos y construcciones. Lo mismo las páginas de Hágalo Usted Mismo. Hay una que me encanta y yo sé que no sé si Jairo o Marcela la conocen, y es la máquina curiosa, Curiosity Machine. Ustedes se meten y encuentran proyectos, lo encuentran como plataforma y el proyecto enfoca el ciclo del diseño. Una vez que yo me meto a un proyecto, aparece el ciclo del diseño y obliga al estudiante a ir desarrollando cada una de las etapas, le muestra el proceso guiado. Me encantó, es una joya de la corona que hace poco descubrí y me encantó. Hacking STEM es un recurso invaluable. Breakouts Edu, que son para hacer escape rooms educativos, funcionan muy bien. Estos tres que pongo aquí abajo sirven muchísimo ahorita en épocas de virtualidad. Tinkercad para desarrollar modelos 3D y robótica y hacer programación, lo mismo con la nueva plataforma que sacó Bex de programación de robots en línea, OpenLab Roberta, DeckToys, que me sirve para hacer un learning path sobre proyectos, y creo yo que los objetivos de desarrollo sostenible son invaluables. Como les mencionaba acá, este comenzó fue con un objetivo de desarrollo sostenible, que era el agua limpia y el saneamiento, y a partir de ese objetivo de desarrollo sostenible empezamos a plantear soluciones que obviamente sirven para enmarcarlos y socializarlos en ferias de ciencia. Los dejo aquí con algunos enlaces. Tengo 2 artículos que detallan mucho más estas experiencias. Hay unas rutinas de pensamiento buenísimas que sirven para desarrollar este enfoque y otros más de ejemplo. Entonces, nada, creo que ya terminé. Creo que me pasé un poquito de tiempo, ¿verdad? Un poquito nomás, Carlos, pero muy, muy interesante toda esa experiencia. Ese de Engineering is Elementary me parece maravilloso, lo conozco desde hace unos buenos años. Hay otros que tú mostraste que ni idea, no los conocía y seguramente los vamos a revisar. Algo que puede pasar ahí para todos los docentes o personas que nos están viendo es hay que tener cuidado porque esos recursos no le van a dar todas las respuestas. Claro. Que los van a abordar y si no está muy claro lo que realmente se pretende con la actividad de aula, al final de cuentas lo que estamos haciendo es replicando lo que otros han hecho, un poco de una manera inconsistente. Sin embargo, los recursos son maravillosos cuando uno necesita tener variedad y tener nuevas ideas y que los chicos experimenten nuevas experiencias. Entonces, me parecen maravillosos. Sí, señor. Sí, así es, no hay que infoxicar tampoco, o sea, ahí si uno los agarra a todos se termina haciendo un poco de nada y hay que planificar muy bien. Carlos los domina, entonces Carlos lo tiene clara, el concepto lo tiene súper claro, entonces cuando va a buscar el recurso le ayuda mucho.
pero cuando las personas no han empezado a hacer unas actividades de pronto sencillas, donde cojan el proceso de diseño y lo hagan de una manera bien sencilla con materiales sencillos o fáciles de conseguir, de pronto es más fácil de esa manera. Y luego sí empieza uno a reconocer, uy, esto me puede ayudar para esto, esto me puede ayudar. Claro. Claro, yo no puedo abordar, por ejemplo, preparar un equipo para solucionar un problema con enfoque STEAM utilizando Lego, cuando eso requiere un andamiaje y una experiencia importante, sin haber, o sea, hay un camino. Hay un camino, entonces creo mucho que las instituciones, los profes deben respetar esos caminos y cuando se saltan eso por querer abarcar mucho, entonces entran a solucionar problemas que ya son difíciles de atajar en la práctica. En el gimnasio campestre nos pasó un poco tratando de abordar muchas cosas, entonces pues obviamente entraban muchos personajes dentro de la participación. Entonces, tratar de ponerlos a todos de acuerdo fue muy difícil. Entonces, creo que el andamiaje de comenzar desde lo sencillo, desde lo fácil, para que poco a poco los maestros adquieran destrezas y entren en una cultura de ingeniería, una cultura maker, una cultura sobre todo que requiere, creo yo, que un rol muy distinto al del profesor, y creo que una de las características es la recursividad. Como lo mencionaba Marcelo, un profesor cuando se mete en este enfoque tiene que aprender a ser recursivo, es decir, a identificar qué es lo que tiene a la mano y cómo puede solucionar con lo que tiene al alcance. Y esa es una característica esencial en todos aquellos que hemos empezado a trabajar desde todos los aspectos de enseñanza en tecnología, ciencias y demás. La recursividad es esencial. Sí. Oye, hay otra cosa que me parece interesante comentar y sobre eso yo creo que tú me puedes aportar mucho. Es, digamos, ha habido unas etapas de evolución. Desde que arrancamos los colegios con no tener tecnología de ninguna clase y luego migrar a lo que le llamamos aquí en Colombia, yo no sé si en otros países es así, que lo que le llamamos la informática, donde la idea era tener la clase de tecnología donde se aprendía a manejar Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Luego hubo un boom impresionante por la robótica y utilizar la programación de una manera muy fuerte. El tema de Scratch fue muy fuerte hace varios años. El tema de Minecraft también fue muy fuerte hace unos años. Pienso y lo que estoy sintiendo es que hay como una caída en ese protagonismo que tenían todas esas herramientas. ¿Y qué nos dirías tú con respecto al uso de esas herramientas tecnológicas relacionadas con STEM? No, yo creo que todos van en su respectivo proceso, porque hay muchos colegios que no han empezado siquiera la curva de salir de una clase habitual de informática. Entonces, creo que todos están en su respectivo proceso. El problema es que traten de tener un nivel y de compararse con otros colegios y otras instituciones que ya llevan décadas haciendo torneos, ganando reconocimiento internacional, y pues obviamente eso no se logra de la noche a la mañana, eso es todo un camino. Entonces, creo yo que debemos de entender que todos tenemos nuestro proceso, las instituciones tienen el suyo propio y que cada tecnología emergente y enfoque también tiene su momento y sigue siendo vigente. Por ejemplo, lo que mencionabas de Minecraft, Minecraft sigue siendo muy vigente. Ahorita en la cuarentena pasó de ser, era el segundo después de Tetris y ahorita ya pasó las 200 millones de unidades vendidas y ya es el juego más vendido en la historia. Entonces ahorita se volvió más vigente porque como pues es un entorno virtual, entonces precisamente ha sido acogido por muchos docentes del mundo para desarrollar un montón de actividades gamificadas porque permite hacer pues, lo que la imaginación se le ocurre. Entonces ha adquirido otra vez una nueva ola, una nueva fuerza con el tema del aislamiento. Y lo mismo Scratch, uno sigue viendo que se vuelven clásicos, ¿no? Entonces uno dice, ya, estas son herramientas súper clásicas para el desarrollo y cada vez se van renovando y se van volviendo compatibles unas con otras. Entonces uno va encontrando que ahora Minecraft en la versión educativa tiene los módulos para programar con MakeCode, con no sé qué, entonces se empiezan a interconectar entre ellas para generar precisamente ecosistemas mucho más robustos. Correcto, me parece muy interesante. Sí, en estos días escuché precisamente eso del éxito de Minecraft durante la cuarentena. Sin embargo, la claridad que yo quería hacer es que
esas herramientas tecnológicas cobran mucho más sentido cuando son parte de un propósito Un propósito académico y total. no son como una isla, que en la mayoría de colegios que tienen esas tecnologías son una clase aislada. Entonces, aprenden a manejar esa herramienta y no están conectados con el resto del currículo y no tienen un propósito. Cuando se amarra a un propósito es cuando realmente empiezan a cobrar una vida muy importante. Es lo que Claro, yo se tiene como un medio, porque digamos que ahorita que estoy en el rol de integración y se acerca un profesor y de pronto dice, oiga, es que quiero utilizar Minecraft. Bueno, ¿para qué? No, pues es que ahí ya empezamos mal. O sea, ya no va para ningún lado. Todo lo contrario, es más bien me gustaría, oiga, tengo un tema con fracciones y me gustaría, bueno, entonces miremos si de pronto Minecraft le sirve o puede haber otra alternativa que se integre mucho mejor, porque creo que ahí también el mensaje es tener a las herramientas y a la tecnología tanto como un medio, o sea, sirven como un medio como lo estamos utilizando ahorita, pero también son un fin, que creo que ahí es donde debe haber un balance, porque si una escuela, si una institución no le da la importancia a desarrollar habilidades tecnológicas como tal, se queda únicamente tratando de verlas como un medio y cuando los estudiantes entonces requieren tener un bagaje en esas habilidades tecnológicas, pues no tiene dónde agarrarse porque solamente la estuvieron utilizando como un medio. Mientras que, por ejemplo, cuando la vemos como un fin, estamos desarrollando habilidades en que ellos producen tecnología y no solamente la consumen. Cuando yo utilizo y veo la tecnología solamente como un medio, es porque soy un consumidor, la manejo y la puedo utilizar y puedo con ella solucionar problemas de otras áreas, pero no soy capaz de producir tecnología. Y cuando yo la veo como un fin, entonces empiezo a tener habilidades de desarrollador. Entonces creo que debe haber un balance en las instituciones en verla tanto como un fin como como un medio. Creo que ambas son muy importantes. Sobre eso yo quiero hacer dos claridades para muchos de los que nos están viendo. Es, no debemos confundir la tecnología para la educación, o sea, esa tecnología que nos apoya para hacer las experiencias de aula, y, por ejemplo, las herramientas tecnológicas que nos sirven para desarrollar algunos, digamos, pensamientos tecnológicos. Y Exacto. otra cosa diferente es que la clase de tecnología sea, debe ser para enseñar tecnología en el sentido más amplio. Entonces, para ser más preciso, lo que yo quiero decir es, como tú dices, si uno no tiene en un colegio los recursos suficientes para invertir en tecnología, STEM se puede hacer, no tiene problema y se Claro. pueden hacer con inversiones muy bajas. Pero sí es necesario en el desarrollo de ese ciudadano crítico que tenga las habilidades para participar en los trabajos del presente y del futuro, sí tener esa experiencia con las nuevas tecnologías, pero dentro de un ambiente curricular que conecte todo, las ciencias con las ciencias sociales, el lenguaje con las artes y demás. Quería hacer esa claridad. Vale, yo creo que hay preguntas ahí en el chat. Creo que hay Nilsson, esta no la entiendo muy bien. Chistoso estas preguntas largas, es que uno queda así, pero sí, queda así. Muy interesante la propuesta, sería interesante articular un piloto en el cual se trabaje articulación de niveles, pero entre colegios privados en los cuales trabajan y un colegio público. Bueno, sí, digamos que lo que hablamos del contexto, la educación privada y pública en Colombia pues tiene unas diferencias a nivel de regiones y funciona distinto y hay claramente unas directrices que no obedecen o no caracterizan a los colegios privados. Entonces, en los colegios privados la diversidad en los modelos es mucho más amplia, claramente, mientras que pues en los colegios públicos hay unos lineamientos, el tema de hablar de derechos básicos de aprendizaje es sagrado, ¿sí? En la educación privada es importante, no sagrado. Y entonces creo yo que sí es importante lograr una comunicación entre sectores, que es esencial, pero esa comunicación en sectores obviamente también parte de las organizaciones que agremian al sector privado en comunicación con el gobierno, y en eso ahí yo quiero hacer la pauta de que sí nos hace falta una actualización en la guía 21, que es una de los ejes fundamentales en Colombia que no lleva, hace rato no se actualiza y creo que requiere
urgentemente una actualización súper importante en todo lo que estamos hablando, porque pues tiene unos pilares esenciales de lo que tú y yo hablamos en algún momento, de estándares internacionales, de ahí nace, pero necesitamos reformular eso porque ya hace mucha falta. Ok. Listo. Yo creo que podemos entrar todos para que otros Sí, comenten. sí. Gerardo. Tenían a Marcela por ahí aburrida. Jairo, Yo quiero- Jairo, déjame hacer un comentario que creo es pertinente. Nosotros en Argentina lo que estamos haciendo es compartir experiencias de escuelas de gestión estatal de nuestro país con escuelas de Estados Unidos, con el estado de San Diego y con el estado de Chicago, Columbia University y Uruguay y Perú. La fascinación de los chicos intercambiando experiencias con otros países y viendo que todos llegan a soluciones importantes es realmente excelente. Ahí nosotros cada vez que proponemos el intercambio entre países lo promocionamos en Instagram, así que todos los que quieran enterarse nos pueden seguir por @cienciasparatodos. Ahora para el segundo cuatrimestre en agosto vamos a hacer un hackathon de varios países de escuelas. No es lo mismo que planteaba Nilsson, pero creo que está en línea con esto de intercambio. Sí, yo creo que ahí me he hecho el papayazo para un tema que no se me puede pasar, y creo que si se me pasa a mí me acribillan, y es que el 1, el 2 y el 3 de octubre tenemos nuestro evento TEP virtual, y en ese evento lo que hacíamos presencialmente era convocar experiencias de profesores en las cuales precisamente entre ellos se escuchaban esas experiencias de aula con el tema de tecnología educativa, es decir, el uso de la tecnología como un mediador en los procesos de aprendizaje, y ahorita lo vamos a hacer virtual. Entonces, dentro de ese proceso virtual, esperamos también la cooperación ahora sí con el uso de la tecnología, que participen todos los actores de la región, del mundo, los que más podamos convocar dentro del evento. Entonces, estaremos muy seguramente molestando a Gerardo, a Carlo, a Oscar, a Jairo, a Marcela, ya la molestamos, a todos los que podamos, para que el evento logre tener el impacto que queremos frente a integrar actores y tener un espacio de socialización enorme, aprovechando precisamente los recursos que ahora tenemos con lo digital. Un comentario de pronto de Oscar. Oscar quiere comentar algo con respecto a lo que puso Carlos sobre el tema de tecnología, el proceso de diseño. ¿Algo quieres comentar? Pues realmente felicitarlos porque creo que hemos visto visiones complementarias. Sin embargo, me encanta es que todos compartimos el mismo propósito. O sea, el propósito de fondo está muy conectado. Muy bonito ver cómo todos esos modelos estamos todos utilizando, pues, modelos académicos. Sin embargo, al final, como lo comentaba Marcela, como lo comentó Carlos en su momento, y Carlos, finalmente tenemos que adaptarnos al contexto que tenemos. Entonces me parece muy curioso que han hecho de adaptarlo, finalmente hacer sus propias creaciones, entender a las personas que quieren impactar. Entonces realmente yo estoy muy agradecido, muy feliz de poder escucharlos y de poder ahondar en estas conversaciones más adelante para intercambiar y ver cómo seguimos creciendo todos en este escenario dinámico que es la educación STEM. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy chévere. Bueno, yo creo que podemos finalizar. Esta semana ha sido una semana interesante, ¿cierto? Jairo, si la gente quiere revisar esta presentación, ¿dónde la encuentra? Los canales de YouTube, especialmente del grupo TEP, y los canales de Facebook de Recetas TIC están a la orden. Los podemos dejar de pronto en los comentarios de los diferentes canales que se han dado, sí. Exactamente. Entonces, por eso, ahí tenemos la tecnología con Carlos. Muchísimas gracias. Yo creo que cerramos lo que dicen.
Sí, no, agradecerles a todos los que se conectaron. Hay un montón de personas que nos apoyaron en este proceso y que esperamos que esta semana haya sido de mucho crecimiento. Sabemos que el material es largo, las jornadas de cada sesión son largas. Vamos a darnos a la tarea de recortar esas intervenciones para que puedan tener un consumo un poco distinto y pues agradecerles a todos los que vemos ahí que están muy conectados con nosotros. No olviden que hay una publicidad que Gerardo, si quieres acompañarnos en la despedida, es que este tema tiene Tímido. sí, está tímido, tiene una certificación gratuita, entonces la certificación gratuita está con el registro en este enlace, entonces no olviden seguir conectados con la experiencia Edu versus COVID. Gerardo, expúlsanos. Hola, ¿qué tal? Disculpen que estoy en 2 eventos en paralelo, justo estaba en otra clase, pero bueno, ya pude dejarles haciendo una actividad. Sí, bueno, definitivamente agradecido con todos ustedes porque son un grupo humano súper chévere, súper pilas, apasionado por lo que hacen, con grandes experiencias desde los colegios y los movimientos que vienen realizando, ¿no? Creo que hoy se abre no solamente, no se cierra solamente la semana STEAM, creo que se abre también la oportunidad de ir creando más proyectos en favor de los profesores, ¿no? Muchos de los profesores preguntaban, hoy por la tarde tuve una conferencia con unos profesores y les hablé un poquito sobre el STEAM, ¿no? Sí. De lo que he podido conocer de ustedes, y me preguntaban si realmente es así como se muestra, que implica mucha inversión en dinero, ¿no? Y tú has mostrado ahora, Carlos, con la experiencia que no implica mucha inversión, o sea, se pueden hacer cosas chéveres con elementos que los estudiantes pueden buscar, ¿no? O sea, se pueden hacer cosas súper chéveres. Lo importante aquí es tener el conocimiento, la experiencia, manejar las herramientas, conocer las metodologías para que se les saque el provecho al máximo, ¿no? Sí. Total. Hay una pregunta aquí que me gustaría antes de que partiéramos y es, ¿podrían pasar los links de sus proyectos o redes sociales de los proyectos de cada uno? Hay un enlace que está asociado a las transmisiones. Ustedes ven las descripción de las transmisiones, bien sea en Facebook o en YouTube, y abajo dice documento central. El documento central es un enlace al documento que hemos venido trabajando entre todos y allí van a encontrar las biodatas, el enlace a las presentaciones, ahí está condensada toda la información de esta semana, entonces si necesitan cualquier contactarse con cada uno de nosotros, desde ahí también pueden obtener la información, ahí está absolutamente todo muy organizadito. Sí. ¿Listo? Se ha rediseñado también la página web para que ya puedan encontrar también los videos acortados o ya editados, los materiales para que puedan ingresar y puedan acceder. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias por esta invitación. Salud. Chaito. Yo pongo un brindis por esta semana y por ese esfuerzo. Gerardo, muchas gracias por convocarnos a todos, por esta salud brindis para todos. Sí, bueno, hago un y por más y más proyectos. Bueno, salud. Salud. Vale, salud. Chao. Salud. Luego. Ya puedes poner la cortinilla de salida para sacarnos. Feliz viernes. Chao. Felicidades. Chao. Hasta luego.